Bueno, muy buenas. Entonces, chicos, ya les habilité la tarea. Ahorita vamos a hacer la última será de ¿no? Que tienen que entregar el día viernes. Ok, como quede en enviarles una por semana, ¿no? Una por semana. Entonces vamos a ver esta aquí. ¿Sí me escuchan? No sé si alguien me responde si está todo bien con Inge. el audio. Sí, Inge, sí se lo escucha. Ya, gracias, ¿no? Ya, entonces, miren, la tarea ya está puesta. Es continuación de la anterior, de la tarea 9, en donde se trabajaba con el movimiento circular. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer las gráficas del movimiento circular. ¿Pero qué vamos a graficar? Vamos a graficar la velocidad lineal en todo el movimiento y la trayectoria que realiza la partícula. En realidad, como es movimiento circular, debe dar un círculo. ¿Qué se debe graficar? Entonces se debe graficar la trayectoria en X versus la trayectoria en Y. En Z no se hace ninguna trayectoria porque la rotación sucede en el eje Z, eso significa que en el eje Z no vamos a hacer ningún desplazamiento. Ya. Más o menos yo les muestro cómo queda. Obviamente ustedes deben hacer el borrador. O sea, yo les presento el borrador. ¿Cómo quedó? Acuérdense, bueno, ustedes tendrían que poner aquí. Permítanme un rato que no debe ser que estoy compartiendo eso, sino que debo hacer así. Ya. Sí están viendo ahora la aplicación, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, entonces, bueno, típico, les presento un borrador. Aquí faltarían todas las etiquetas que hace falta, ¿no? ¿Qué vamos a meter? Vamos a meter la posición inicial. Por ejemplo, meto a 0.7, creo que es 78.54, si no me equivoco, pi sobre 4. Vamos a poner una velocidad en Z bastante. Lo que estoy metiendo aquí es, miren, la posición inicial de la partícula. Entonces, bueno, tendremos la posición en Z, ¿no? Luego, un mensaje dice, pausa. Inge, una pregunta, ¿este lo hacemos, o sea, en grupo o individual? Me envían individual, pero si quieren lo hacen en grupo, se sientan a discutir, como sean, pero cada quien debe subir la tarea para ponerle la nota, ¿de acuerdo? Si ustedes se pueden reunir y discutir, pues qué mejor, ¿no? Lo haría mucho más rápido. Pero sí, la tarea suban individual, porque si no, ¿cómo le pongo la nota a cada quien? Ya. Vamos, que se comparta la pizarra. Perdón que demora un poco. Ya. Eso es programación. Ya. Listo. Entonces, miren, voy a empezarles a preguntar, por favor. Así que están en pilas, ¿no? ¿Sí están viendo la pizarra ahorita? Sí. Ya, gracias. Miren, nosotros estamos acostumbrados a declarar este tipo de datos, ¿no? Doble, por ejemplo, arreglo, y le ponemos la variable, por decirles, B, ¿no? Eso significaría que ahí voy a almacenar un arreglo de dobles, ¿cierto? Es decir, el B se vería de esta manera, ¿no? B se vería así, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo les pregunto el B0, ¿a qué es igual? Jorge Nicolás, ¿a qué es igual? ¿Puede repetir la pregunta, Inge?
Mira, supongo que yo tengo ese vector B, ¿no? O sea, para formar ese vector B, lo que haces es un doble, ¿no es cierto? De este arreglo. Ahora, lo que yo te pregunto es, en este vector, el B0, ¿a qué es igual? A 1. 1, ¿no es cierto? Esto es facilito. Si te pregunto a qué es igual el B4, ¿tú a qué me dices? A 0 o 0, no sé, porque no hay. No hay, ¿no es cierto? Porque se desborda, ¿no es cierto? Entonces este no podríamos decir, porque el tamaño del vector no lo queremos. ¿De acuerdo? Ya, y por ejemplo, el último, ¿no? Si decimos el B3, este va a ser igual. 4. 4, correcto. Ya. Eso sería un arreglo de números dobles. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un arreglo en el que tenemos, por decirles algo, coma, bueno, la coma no haría falta. Casa Blanca, coma, no haría falta la coma. La coma no haría falta, bueno, dejémoslo para no confundirnos. Bastaría el espacio. Ya, y aquí le ponemos, por decir algo, pi sobre 4. Y le vamos a llamar a esta la variable aus. ¿Ok? Igual. Entonces, Emilio López, aus, ¿cómo debe ser declarado? ¿Cómo tendría que declararlo yo? ¿Qué tipo de datos sería aus? String. String. Pero tendría que ser arreglo o no. Claro. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto el aus a 3, ¿ustedes me dicen es igual a? Y sobre 4. Pi sobre 4. 4. Así, ¿no es cierto? Pi sobre 4. Ya, perfecto. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo esto, ¿qué es B? La matriz. No es matriz porque fíjate que no tiene el mismo número de columnas. Un arreglo de 3 vectores diferentes. Súper. Entonces B sería un vector, ¿no es cierto? Al igual que el string, miren, el string no todos tienen la misma dimensión, ¿no es cierto? No todos tienen el mismo número de caracteres. En el arreglo del string puedo meter cualquier string, no importa la dimensión. En el arreglo de vectores, lo mismo. Puedo meter vectores de cualquier tipo, de cualquier dimensión. ¿Correcto? Ahí acabo de declarar lo que ustedes ven acá arriba, ¿no? Un arreglo de vectores. No me importa si los vectores tienen la misma dimensión o no. ¿Ok? Entonces vamos a declarar un arreglo de vectores. Si les pregunto yo, entonces, B1, ¿a qué va a ser igual? 2, 3, 1. B1 no. 2, 4, 5. No. 303. 03. 303. No, B1, acuérdense que cuando se declaran los vectores se declaran por filas, ¿no? 4, 0. 4, 0. El B1 sería esto, ¿no? Un arreglo de dobles. Si lo ven, es un arreglo de dobles. Bueno, sigamos. Si yo les digo a qué es igual el B2, ¿a qué es igual? 5, 3, 2 y menos 1. 5, 3, 2, menos 1. Ya. Ahora veamos. Si yo les digo lo siguiente, del vector número 1 de mi arreglo de vectores, ese sería, ¿no es cierto? ¿A cuál estaría apuntando?
al 4, 0, ¿no es cierto? Estaríamos apuntándole a esto. Esto sería la posición 0, 1, 2. Ya. Con esto le estamos apuntando a este de aquí, ¿no? Ya. Y ahora, si yo les digo punto, elementos, 0, ¿ustedes qué me dirían? 4. 4. Entonces, miren, veamos. Acuérdense en que B es B solita, ¿no? Es decir, cada uno de estos elementos es de nuestra clase vector. Nuestra clase vector, sin pensar en el arreglo vector, ¿no es cierto? Sin pensar en el arreglo vector, nos detenemos entonces en el primer vector. Nuestra clase vector está formado por elementos de la clase doble. Entonces, en el caso del vector 0, estaríamos con la posición 0 sería 2, en la posición 1 sería 3, y en la posición 2 tendríamos el 1. El otro vector tiene simplemente dos elementos, la posición 0 y la posición 1. Y el último vector, pues, tiene 4 posiciones que irían desde el 0, 1, 2, 3, 4. Ya, y acuérdense que los elementos de cada vector son dobles, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo B1, me estoy refiriendo al segundo vector de mi arreglo. Punto. Elementos. Estoy llamando a todos los elementos. Con este corchete especifico cuál de los elementos quiero capturar o me hago referencia. Entonces, en este digo al primer elemento o la posición 0 en el registro. Es igual a 4. Si hago lo siguiente, B2, punto, elementos, y les ponemos el 2, ustedes me dirán que esto es igual a... 2. ¿A cuánto? Perdón, no te escuché. A 2. 2, 2. 2. Sí, 2. 2, correcto. ¿Ok? Y ese es un arreglo. Y ustedes pueden construir arreglos de lo que quieran. No necesariamente son matrices. Acuérdense que las matrices se declaran así, ¿no es cierto? Doble. Ponemos la comida y ponemos el nombre. Pero lo que va a pasar aquí es que la M va a tener una forma así, ¿no es cierto? M dependiendo de la dimensión, M11, M12, M1, por ejemplo, digamos M, etcétera, etcétera. Correcto. Tendríamos aquí, perdón, que se me quedó una línea de texto. Y aquí tendríamos, etcétera, etcétera, M, N1, M. Me llama, perdón chicos, que esto suele pasar aquí. Permítanme un rato.
Disculpen, chicos. Bueno, seguimos. Entonces, miren, si declaramos un arreglo de matrices o para una matriz, lo que tendríamos es algo así. Ya. Tendríamos que definir las filas y columnas, ¿de acuerdo? Y parecería algo de este tipo. Por ejemplo, si quisiésemos trabajar con el arreglo que hicimos arriba, tendríamos que poner a todos los vectores la dimensión de, perdón, aquí es 3, ¿no? La dimensión de 4. Es decir, tendríamos que poner, por ejemplo, el primer vector sería 2, 3, 1, y necesariamente tendríamos que llenar aquí con un 0. El otro sería 4, 0, 0, 0, y el otro pues sería 5, 3, 2, menos 1. Pero eso no es nuestro caso, ¿no? Nosotros no queremos hacer eso. ¿De acuerdo? Este no es una matriz, sino es un arreglo de vectores de la dimensión que a nosotros nos guste. Ya, alguien me escribió. Profe, no funciona. Profe, no me funciona. Ah, ya, Emilio, perdona que no te había leído antes. Ya, entonces miren, esto sería la regla. Ahora, esta es la clave de lo que se llama la programación orientada a objetos. Ya, bueno, no se ve en la carrera, pero si manejan este concepto que ahorita les estoy explicando, ya van a entender todo. Y si programan así, las cosas les va siempre a salir muy fácil y el concepto de la programación pues se le vuelve muy, muy simple, ¿no? Entonces, acuérdense que si yo declaro un arreglo de este tipo de la clase que yo me construí, ¿de acuerdo? Entonces, todos los elementos de este arreglo van a ser vectores con todo lo que ustedes programaron. Con todo lo que ustedes programaron. Ahora veamos, por ejemplo. Supongamos que yo ya me declaro este arreglo igual que usted. Lo pensaríamos, ¿no? Por ejemplo, algo así. Algo así. Y otro vector, pongámosle 1, 0, menos 1. Ya. Entonces, otra vez, la pregunta redundante, pero vale la pena. Dime, Kevin, Ronaldo, ¿a qué es igual B0? 0, 0, menos. 0, 0 menos. 0, menos 1. Súper. Si te digo que es igual B1, perdón, B2, ¿a qué es igual? 1, 0, menos 1. Paola, no sé si le subes un poquitito más la voz porque me estás ayudando, pero te escucho como entrecortado y no sé qué me dices. Bueno, pero ahora sí, Paola, tú ayúdame con esto. Mira, nosotros en la clase vector, acuérdense que tenemos implementado el producto escalar. ¿Ok? Entonces, miren, estos vectores que están aquí, estos arreglos que los ven aquí, 2, 0, 0, 2, van a tener todas las propiedades y operaciones que ustedes les programaron en su clase vector. Entonces, miren, si yo hago lo siguiente, es válido, miren. Esto significa, por ejemplo, producto escalar, si pusimos ahí, y le mandamos el vector 2. Esto es muy válido, pero recuérdense que esto es un vector. B no se podría hacer B producto escalar con otro B, si este es el arreglo. Supongamos que yo declaro un vector B mayúsculo, ¿no? Un arreglo. Y otro arreglo de vectores U mayúsculo. ¿De acuerdo? No podría yo hacer esto. B producto escalar U. Esto no se podría hacer, porque no son vectores. Son arreglos de vectores, sí, pero no son vectores. ¿Cuáles son los vectores? Cada uno de los elementos de este arreglo de vectores. No los arreglos en sí, sino los elementos de los vectores. Por eso, miren, el elemento de este arreglo, el elemento de su 0, se puede hacer producto escalar con el elemento B2, porque ellos sí son vectores.
Entonces, cuando ustedes declaran un arreglo de vectores, cada uno de los elementos de esos arreglos tienen las propiedades que ustedes programaron dentro de la clase vector. Pero ojo, los elementos de los arreglos, no los arreglos en sí. ¿Ok? Ahí dame un ratito. Ya, chicos, entonces, cada uno de los elementos de este vector, de este arreglo de vectores, podrá utilizar las propiedades y las funciones del vector. ¿Ok? Entonces, yo podría hacer con estos vectores, por ejemplo, sumar los vectores. ¿A qué me refiero sumar los vectores? Es decir, podríamos hacer, por ejemplo, B1.suma con el B2. ¿Ok? Eso podríamos hacer. Podríamos hacer la multiplicación del producto escalar o el producto escalar. Por ejemplo, podríamos hacer B1 producto por un escalar por vector se llamaba, ¿no? Escalar por vector. Escalar por vector. Y le mandamos el escalar, ¿no es cierto? Por ejemplo, le mandamos el escalar 2. Entonces, lo que él nos daría sería la operación de un vector por un escalar con este elemento de aquí. Así, fíjense, no tenemos que declarar, por ejemplo, ahí tengo 3 vectores, ¿no es cierto? Tengo el vector 0, 0, menos 1, 1, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Si yo no utilizo el arreglo, me tocaría hacer, por ejemplo, public vector B1 es igual a new vector y le ponemos de 3, ¿no? Lo mismo me tocaría hacer con un B2 y con un B3. Pues bueno, aquí declaro de una vez el arreglo, public vector, ¿de acuerdo? Le llamamos de mayúscula y le ponemos los corchetes. Por favor, le corrijo un poco más, que el lápiz ya está, se acaba la batería. Public vector, le ponemos los corchetes y declaramos el vector solo que con mayúscula. Bueno, ahí nos ahorramos la declaración o varias líneas de declaración. Y cada uno de esos vectores pues tendría las mismas propiedades, las mismas operaciones se podrían realizar como si los declarara de manera individual, pues cada uno de estos arreglos se lo podría hacer así. Ahora, ¿para qué esto en esta clase? Acuérdense que el movimiento circular está pleno para determinar la velocidad angular, la aceleración angular, la posición angular, porque es en K, si lo ponemos así, ¿no? Pero muchas veces en mecatrónica no nos interesa eso, sino más bien las componentes lineales. Por ejemplo, un motor tiene conectado o colgado una polea. Entonces, más que bueno, claro que me interesa la velocidad angular, la posición angular, la aceleración angular del motor, pero más me interesa lo que está jalando allá el motor, ¿no? Una banda transportadora, alguna polea, y entonces me interesan sus componentes lineales más que las angulares. ¿Okay? Entonces, en nuestro ejercicio, la vez pasada, habíamos hecho que la aceleración tangencial era igual a omega cruz R. Ok, entonces, esto ya es un vector. La aceleración tangencial va al menos a tener coordenadas A tangencial en X, A tangencial en Y y A tangencial en Z, a pesar que esta va a ser 0, ¿no? Ok. También sabíamos que la aceleración normal o centrípeta, nosotros utilizamos la centrípeta, va a ser igual a omega cruz B. ¿De acuerdo? Entonces,
esta va a tener coordenada aceleración centrípeta en X, aceleración centrípeta en Y, aceleración centrípeta en Z, a pesar que este también va a ser 0. Tenemos velocidad, acuérdense que la velocidad es omega cruz R. Entonces, bueno, esto es muy necesario para calcular esto de aquí, ¿no? Ya, y tenemos que, pues, la velocidad va a tener coordenadas de X, de Y, de Z, es 0, ¿no? Que no hay movimiento en Z, pero no quiere decir que no exista. Ya. Voy a hacer una pregunta filosófica a Oscar Santiago. Oscar, ¿me puedes decir la diferencia entre 0 y no existe? No existe, es un término para tal vez una, ¿cómo es? Una, por ejemplo, cero infinito sobre infinito o algo que no se puede definir, pero es Ya, una cantidad nula. pero por ejemplo, si yo te digo que la velocidad del vector, la velocidad de un móvil, digamos que es igual a 2i más 3j. ¿Me dirías que bz es igual a 0 o no existe? No existe. Esa, o sea, porque es que estamos hablando tal vez de un sensor. Ese sensor no mide ese, o sea, o si tomamos datos, no estamos tomando datos en 3 dimensiones, sino solo en 2. Ya. Bueno, más o menos va por ahí. Mira, por ejemplo, decimos, cuando uno va a la tienda y dice, por ejemplo, deme cigarrillos, ¿ya? Entonces la señora dice, se me acabaron. Entonces hay la posibilidad de volver otro día. Entonces en su stock tiene 0, porque se le acabaron. Pero si me dice la señora, no vendo, entonces no vuelven nunca más allá a esa tienda a comprar cigarros, ¿de acuerdo? Porque ahí no existe, en su stock nunca hubo cigarros. Entonces más o menos sería la diferencia entre el 0 y el no existe, que justamente es lo que nos acaba de decir Oscar, que si mi sensor solo mide XY y no hay Z, entonces no existe, ¿no? Pero si mi sensor mide X, Y, Z y me está dando la lectura 0 de Z, pues eso no significa que no se está moviendo en el eje Z. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, cuando nosotros, o cuando yo calibro, ya esto ya murió, cuando nosotros, perdón, escribimos B, la velocidad lineal es Bx, By, Bz, entonces, si Z es 0, lo que va a pasar es que simplemente nos está moviendo en ese eje nada más, ¿no? Es decir, la rotación es en Z, ¿ok? Pero el movimiento lineal sucede en XY, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, pero ojo, esos datos, esa información es de el movimiento para un instante. O sea, esos 3 coordenadas son vectores, pero en un instante. Y yo necesito calcular la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta, la velocidad, no para un instante, por ejemplo, para t 2 segundos, sino que necesito para todos los t, de 0 a 2 segundos. Y ahí es cuando voy a utilizar los arreglos. En ese arreglo, por ejemplo, un arreglo aceleración, lo que voy a meter es todos los vectores de aceleración desde 0 hasta 2 segundos. Para eso es que me sirven los arreglos. La aceleración centrípeta, voy a meterle en un arreglo la aceleración desde 0 hasta 2 segundos. Entonces, miren, aquí nos faltaba poner la aceleración del movimiento lineal, que es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Ahora, como les decía, si yo tengo esta coordenada en especial de 3, va a ser el vector velocidad para, por ejemplo, el instante, 2 segundos y 1 segundo. ¿Qué pasó? Dejó de compartir.
¿Sí están viendo, chicos, la pizarra otra vez? No sé por qué dejó compartir. Sí. Sí. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, yo aquí podría decir que la aceleración va a tener coordenadas AX, AY, AZ. Pero en ese instante. Pero en realidad a mí me interesan las coordenadas de la aceleración desde el tiempo igual a 0, dependiendo cómo declaremos el timer. Bueno, dependiendo cómo declaremos el timer, por ejemplo, de 0,1 en 0,1, es decir, t igual a 0,1, t igual a 0,2, t igual a 0,3, etcétera, etcétera, hasta t igual a 1.0, digamos, ¿no? Entonces, a mí me interesaría la aceleración a 0.1, tendrá coordenadas a x, a y, z. La aceleración a 0.2 tendrá coordenadas a x, a z. Y tendré varias aceleraciones, ¿no es cierto? Hasta la aceleración igual a un segundo, que también va a tener coordenadas a x en un segundo, a y en un segundo, a z en un segundo. Pues bueno, todo esto de aquí depende del tiempo, ¿no? Supongamos ese es el ejemplo. Todo eso de ahí le voy a meter en un vector, en un arreglo de vectores A. Grande, ¿no? Ahí van a entrar todos esos. Bueno, en el caso nuestro del ejemplo, solo metí 3. Supongamos que esta sería la aceleración en el instante 1 segundo, esta sea la aceleración en el instante 2 segundos y esta sea la aceleración en el instante 3 segundos. Pues aquí solo estarían 3. Pero si mi tiempo es mucho más, lo divido en más intervalos, entonces la aceleración se va a convertir en un vector así grande, ¿no? Ahora, miren, supongamos que son, no supongamos, son 11 valores, ¿no es cierto? Porque de 0 a 1 segundo, ¿cierto? Voy a tener 11 valores, incluidos el 0, si voy de 0 a 1 en 0 a 1. Por ejemplo, si yo digo A9, ¿ustedes a qué tiempo me dirán que estoy analizando? A 0.8. 0.9. 0.8. Acuérdense que hay que incluir el 0. Porque miren, A10, el tiempo es igual a 0.9. A11, perdón, está bien. Sí, está bien. No es 0.8, es 0, es 10, ¿no? 0.9. 0.9, sí, 0.9. Bien. Tendríamos, a ver, A0 es igual a 0. El 1 es igual a 0.1. Y este sería, correcto, 0.9. ¿Okay? Tiempo igual a 0.9. ¿Ya? Bien. Con el tiempo 0.9, ¿no? Entonces tendríamos nosotros ahí un vector aceleración, que estaría formado por la coordenada en X al tiempo 0.9, por la coordenada en Y al tiempo 0.9 y por la coordenada en Z al tiempo 0.9. ¿Correcto? Ya. Y si yo escribo lo siguiente, A9 punto elemento y le ponemos 0, ¿qué es igual? Paula. AX. AX, bueno, sí, AX al tiempo 0.9, ¿cierto? Ya. Y si yo capturo la aceleración 9 punto elemento y le ponemos aquí el 2, esto va a ser igual A Z. a Z 0.9, ¿correcto? Y por ejemplo yo digo, si hacemos lo siguiente, miren, para todos los I, ¿correcto? Los enteros Y igual a 0 y menor que la longitud de A. Ahora, no vamos a poder tener la longitud de A, nos va a tocar meter, por ejemplo, nosotros mismos le vamos a poner menor que 10.
punto y coma y más. Miren, supongamos que ya tengo gráfica. Permítanme que solo escriba este código, gráfica. Y hago así, miren. A, eta, la aceleración, ¿no es cierto? En determinado tiempo. Punto, elemento. Y si pongo 0, a eta, punto, elemento 1, lo que estaría graficando sería la coordenada en X de la aceleración para todo el intervalo, en mi caso de 0, 1, versus la coordenada en Y para todo el intervalo. ¿Ok? Ese sería el código que estaríamos utilizando. Así capturamos la coordenada en X, las coordenadas en X de estos vectores, aceleración, las coordenadas en Y de todos esos vectores para esta aceleración. ¿Okay? Y con eso lo que haríamos es construir este gráfico. Bueno, obviamente nosotros char.series, nombre.add.xy, y lo que haríamos es graficar. ¿Okay? Entonces, esta notación, bueno, ustedes la van a encontrar un poco más descrita en la tarea. Esta notación es la que nosotros vamos a utilizar para graficar. ¿Por qué? Porque el movimiento es vectorial, porque necesitamos trabajar con muchos vectores para cada instante de tiempo, pues vamos a tener un vector aceleración, un vector velocidad, un vector posición. Y la trayectoria, pues sería la gráfica. Acuérdense que la trayectoria, ¿qué es? ¿No es cierto? Tenemos un vector posición que es igual a Rx, Ry y Rz. Bueno, como no hay desplazamiento en z, pues esta Rz va a ser 0. Pero este R igual lo vamos a tener para todo el movimiento, ¿no? Vamos a tener para R, para el tiempo igual a 0, para el tiempo igual a 0.1, para el tiempo igual a 0.2. Y para el tiempo que ustedes hayan decidido poner, ¿no? Por ejemplo, para 2 segundos. Entonces, para cada uno de esos instantes vamos a tener un Rx, Ry, Rz. ¿Okay? Y de todos estos puntos en X, en Y, bueno, en Z siempre vamos a tener 0, se construye la gráfica. Supongamos que a todos estos les llamo X y a todos estos Y. Pues de todos esos puntos, Rx para 0 segundo, Rx para 0,2, Rx para 0,3, Rx para 2 segundos, Ry para 0,1 segundo, Ry para 0.2, y etcétera, etcétera. Y aquí le ponemos Ry para 2 segundos. De todo eso, ustedes lo que van a hacer es, o van a ver que se construye el círculo, ¿no? Y ese sería el movimiento circular, justamente, que uniformemente variado, porque tenemos aceleración constante, movimiento circular uniformemente variado, que ustedes van a observar. Y si construyen las gráficas de la aceleración en X, por ejemplo, aquí ponemos el tiempo, al igual que hicimos la vez pasada con el parabólico, aquí el tiempo, y aquí ponemos, por ejemplo, la aceleración en X. Lo que ustedes van a ver es que como es un movimiento circular, pues las aceleraciones van a ser en seno y coseno. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Las líneas de código no son muchas las que hay que añadir. Lo que tienen que añadir son los char. Bueno, entonces tendría que dejarla ya para el sábado al mediodía la tarea con Máximo para poder hacer su nota y atender, ¿no? Yo creo que en esta semana, bueno, hasta el día viernes ya les ofrezco calificar todos los trabajos. Creo que me faltan las 7, las 9 y me faltaría esta tarea de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, y con eso más promediando la prueba, que es sobre 4, lo que sacaron en la prueba, pues ya tendríamos las notas de este bimestre. Ya. Preguntas. En el movimiento circular, la gráfica de la aceleración, ¿esa aceleración es la centrípeta o la tangencial? No, AX es la total, La ¿no? que nos...
es la suma de las dos, ¿no? Es la tangencial más la centrípeta, ¿no? Ah, ya. Sí, pero ustedes en la tarea tienen que dibujar la velocidad. La gráfica va a ser muy similar, ¿no? Va a ser muy similar porque van a tener este tipo de oscilaciones y para que pueda haber movimiento circular, las características lineales, ¿a qué me refiero? La velocidad versus el tiempo, la aceleración lineales, ¿no? Versus el tiempo y la posición deben moverse por leyes de seno y coseno, ¿no? Para que ustedes puedan ver un movimiento circular cuando grafiquen la gráfica Rx versus Ry. Entonces, por ejemplo, aquí la AY también se debe ver como un seno o coseno, dependiendo de cómo se haya analizado. Recuerden que la posición es igual al radio de la circunferencia por el coseno de teta en X, ¿de acuerdo? R seno de teta en Y, y bueno, aquí 0 porque en X no hay en Z no hay desplazamiento. Entonces, miren, si esa es la posición, acuérdense que la velocidad es la derivada de la posición, la aceleración, la segunda derivada de la posición. Entonces, lo que van a hacer es ver este tipo de curvas de aquí, ¿no? Para lograr este movimiento de acá. Ya, bueno, esto, chicos, con el movimiento circular es muy importante porque el control de motores de corriente continua, de corriente alterna, pues es un movimiento circular, un movimiento de rotación, y por lo general hay que transmitir el movimiento a una banda transportadora, como les digo, una polea. Entonces, este ejercicio pues prácticamente es una aplicación de todo lo que, chiquita, ¿no? De todo lo que van a ver en adelante. Si ustedes comprenden bien este tema de este tipo de programación, si comprenden bien la gráfica, pues ya en adelante les va a quedar bastante simple los ejercicios que les tocará hacer con respecto a esta temática. Ya, entonces quedamos hoy, chicos, nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, Inge. Gracias, hasta luego, que les vaya muy bien.